presentación especial porque creo que es la primera que se hace al aire libre, fuera de la librería dentro de esta circunstancia. Y bueno, estamos muy felices de poder hacer la presentación de este libro de Elvira Hernández, que nos ha llevado un tiempo poder llevarlo a cabo, porque la verdad que ha sido todo como una maratón en medio de la pandemia. Bueno, hemos querido invitar a María Ángeles Pérez López, a quien quiero agradecerle especialmente el prólogo del libro. Ha venido de Salamanca, ella es profesora de la Universidad de Salamanca, es una poeta, ha publicado en varias antologías en Chile, en Venezuela, en Colombia, y ha hecho la obra de Ernesto Cardenal y Francisca Guerra. Y bueno, cuando le llamamos por teléfono para decir que si quería escribir el prólogo de la Elvira, pues enseguida, con mucho entusiasmo, sobre todo su entusiasmo, ¿no? También nos iba llevando para adelante. Además que conoce a Elvira Hernández, en medio del proceso de armar el prólogo también se iban comunicando. Y también hemos invitado a Carlos Acevedo. Carlos Acevedo es un gran lector y un gran librero. Yo no sé si es mejor librero o mejor lector. Y aquí también quiero agradecerlo muy especialmente porque cuando salió la idea de hacer el libro de Elvira Hernández, fui un día a la librería, conversé con él y le digo, ya, quiero leer todo lo de Elvira Hernández, pero no sé qué tiene, dónde está. Bueno, aquí no había nada, no hay nada publicado de Elvira, pero él me dijo, pero yo tengo todo. Y entonces me prestó todos los libros de Elvira Hernández, y entonces de ahí salió la selección, después de leer toda la obra de Elvira, de publicar estos 3 libros juntos en un solo volumen, que es La bandera de Chile, Cartas de viaje y Santiago Valle. Sobre Elvira Hernández van a hablar ellos, o sea que yo, como hay poco tiempo además, siempre me callo y que establezcan una conversación, un diálogo entre María Ángeles y Carlos Acevedo. No tengo mucha voz, pero buenas tardes. Es por el sonido. Vale. Espero que se pueda escuchar. Lo primero, pensaba que para una poeta ultra secreta, como se llamó durante mucho tiempo Elvira Hernández, a lo mejor este espacio de presentación es un espacio de pronto sorprendente, a medio camino, en medio de la ciudad. Creo que la pandemia de pronto nos brinda posibilidades de pensarla, de homenajearla, de recordar estos 3 libros fundamentales que son La bandera de Chile, un libro absolutamente mítico, iremos viendo cómo cuenta Carlos, Carta de viaje y Santiago Guaria.
3 libros que abarcan desde el año 1981, en que ella empieza a escribir La bandera de Chile, hasta el año 1992, en que publica Santiago Guario. Ya antes La bandera de Chile se había publicado y también Carta de viaje. En ese periodo se establece lo que me pareció en el prólogo que era una trilogía del territorio, sabiendo que en realidad el proyecto de trilogía es el proyecto de un lector, tal vez no el de la autora, pero es una autora absolutamente capital para nuestro presente. Por eso me la imaginaba viéndonos en este espacio insólito para una obra tan fuerte como la suya, gracias a La Lata Peinada, gracias a Ediciones Sin Fin, que este libro lo han cuidado, estos 3 libros conjuntos los han cuidado, y son libros complejos en su maquetación, en su preparación, así que creo que bueno, es un momento alegre. Elvira iba a estar aquí, esa era la idea, que iba a estar, que la semana próxima estaba en el homenaje que se le brinda en Casa de América de Cataluña a ella y a Cecilia Vicuña. No puede estar por la pandemia, pero igual celebramos su enorme poesía. Carlos, vamos a ir hablando juntos, queremos que sea algo vivo porque corresponde a la obra de una gran autora como ella, que este sea un espacio vivo, así que empezamos. Sí, primero que nada agradecer a todos los que estáis aquí, y también a Lata Peinada y especialmente a Bruno y Ana María, un poco por la invitación, y más que por la invitación en realidad por hacer un libro como este, que no sé si lo habéis leído o no, pero presentarlo justo un día 1 de octubre en una ciudad como Barcelona tiene una extensión bastante importante y una dimensión crítica que es bastante valioso pensar. A mí me hacía gracia empezar un poco por contingencia, como comentaba un poco antes, mencionando solo que ha habido como cierto revuelo en torno a la novela poeta chileno de Alejandro Zambra, y veías en las reseñas constantemente a los reseñistas preguntarse: ah, pero ¿y este poeta quién será? ¿Y este otro quién será? Es una cosa que no tiene mucho sentido, pero que permite también pensar otra cosa, y que para eso me apoyaba en Foucault, que tiene un poema maravilloso que se llama Llamado por los malos poetas, donde dice que ante todo tienen que haber poetas malos, buenas personas, pero poetas malos, para que florezcan las flores del poema. Yo creo que en Chile se da un poco esa situación, no solo a partir del golpe, sino desde mucho antes, donde la poesía forma parte un poco no solo de la cultura letrada, digamos, sino que también está inscrita en otros lugares, que por ejemplo, encuentran un quiebre o una fijación con poemas y antipoemas de Parra. Una preocupación por la lengua y por lo que sucede en la lengua, que a mí me parece muy interesante pensarlo, sobre todo cuando lo apuntan estos 3 libros de Elvira, porque supone una línea de continuidad a esa idea de cómo funciona o cómo opera el poema en la lengua. Hay una cosa que es un poco compleja, sobre todo porque La bandera de Chile, Elvira la empieza a escribir después de haber sido torturada, con confusión, creían que era otra persona. Esto sucede en el año 81, hasta el año 88 no puede publicar el libro, y esa entrada en la poesía también signa toda una serie de cosas que tienen que ver con la circulación de su trabajo, y por eso también me parece, sigo insistiendo en la importancia de que exista el libro ahora y que sea accesible aquí. Respecto a la idea de tradición, no sé si... Y además porque, como dices, Carlos, también un libro que circula en copias memografiadas, ella empieza a escribirlo, pero no se publica hasta
varios años más tarde, hasta el año 1991, que se publica en Argentina. Pasan 10 años y la primera edición no es en Chile, sino en Argentina. Pero es un libro que ya en el 90, en 1990, una de las teóricas y estudiosas, María Nieves Alonso, dice: es uno de los más importantes libros de la década acerca de lo que significa escribir la violencia dictatorial, escribir la violencia en el lenguaje también, no solo en los cuerpos, no solo en los espacios clandestinos, no solo, sino en relación con los símbolos patrios. ¿Qué es una bandera? ¿Para qué sirve una bandera? ¿Cuánto de tótem fálico hay en una bandera? ¿Cuánto significa tomar la bandera y por tanto forzar al enemigo, pero también forzar sexualmente a la mujer patria, como se vio en ese momento, ¿no?, en el imaginario pinochetista, ¿no?, esa vinculación entre mujer y patria? Todos esos elementos están entrando en juego en esa década de los 80, en que ella el libro no lo puede publicar, pero empieza a circular hasta que en el año 91 puede publicarse, y es un libro que está dialogando con la tradición, ¿verdad?, de manera importantísima, y plantea entre poetas malos y buenas personas esa broma con la que empezaba Carlos. ¿Cuánto hay del gesto de una autora que se propone en términos de autora menor, deliberadamente como una autora menor en un país de poetas mayores, en un país dominado pues eso, por la sombra desde Pablo Neruda, por supuesto Nicanor Parra, tantas voces enormes, y ella como una poeta menor, ultra secreta, con libros de difícil circulación, con libros en ediciones pequeñas, con libros que primero se publican en Argentina y luego más tarde en Chile. Y sin embargo, cómo se va volviendo una autora, bueno, desde el principio es ya considerada una autora central por los lectores de poesía, pero cómo ese círculo concéntrico se va ampliando, ¿no? Y eso está en esa bandera también. Aparte también tiene una cosa que a mí me parece muy virtuosa, porque a pesar del, digamos, el punto de partida trágico, no se agota en el pleno en apenas ese reconocimiento, porque todo lo que sucede en la lengua y en el poema. En el poema además entendido en toda su extensión. No hay tanto una voluntad confesional como de poner en funcionamiento toda una serie de discursos que están en el aire. En la bandera chilena, por ejemplo, hay un momento en el que dice que se le festeja durante 2 días. Se refiere al 18 de septiembre y al 19 de septiembre, que es el Día de las Fuerzas Armadas. Entonces establece toda una serie de vinculaciones que fuerzan y dinamitan el consenso, o sea, la verticalidad y la violencia por la que planteaba el discurso de la dictadura, pero también la verticalidad y la violencia luego del discurso de la transición chilena, exitista respecto al resto del continente, y que desde el octubre del año pasado tiene todavía más, o sea, funciona como si estuviese escrito a partir de las personas que han perdido el ojo, por ejemplo, las manifestaciones que han tenido lugar desde hace casi un año. Entonces, hay toda una dimensión casi pública que contradice un poco la condición de ultrasecreta, y eso parece especialmente, a mí al menos me parece especialmente valioso, como si la palabra poética pudiese dar cuenta de un momento y al mismo tiempo convertirse completamente contemporánea. Porque supongo que ahí están los grandes textos, ¿no? La bandera de Chile con seguridad es un texto central, no los jóvenes poetas chilenos, bueno, creo que cualquier persona reconoce esa condición de icono de este libro, porque está hablando para ese momento, pero está hablando también para las décadas sucesivas, está hablando para otros contextos diferentes al chileno, en el que se puede percibir como los símbolos patrios o todo aquello que conforma el imaginario de un territorio
sea himnos, sea la bandera, sean los padres de la patria que aparecen violentados de algún modo, aparecen cuestionados, como esos espacios que conforman el imaginario de un territorio que no se cuestiona a sí mismo, son desestabilizados en el libro, y por eso y lo son en términos de lenguaje también, y el lenguaje en todas sus posibilidades, no solamente la palabra como significante, significado, también en la dimensión visual. Desde lejos quizás no se vea bien, pero merece la pena abrir el libro, que nos acompañe, porque tendremos izar, arriar, formando un mástil visual, y tendremos en el alto de la página la bandera de Chile es usada de mordaza, y por eso, seguramente por eso, nadie dice nada, y el poema abajo, en el final de la página, hacia el silencio, como si hemos visto a la bandera, la hemos visto subir y bajar. La bandera es tela, es cuerpo, es casa de los que no tienen casa, de los sin techo, es el espacio de la violencia también, y la vemos al final, cuando termina el libro, la vemos abajo. Entonces es la palabra, pero también en sus posibilidades visuales, en sus posibilidades fónicas. Es una autora que explora todos esos caminos, que no se queda solamente en lo que podría ser el relato de una contingencia concreta, haber estado un tiempo en el cuartel Borgoña, no haber sido víctima de la violencia institucional, sino que da cuenta de cómo esa violencia se inscribe en el lenguaje y se inscribe en lo que tiene que ver con la violencia pinochetista, pero también la violencia del proyecto neoliberal sobre cuerpos y hablas, y cómo cuerpos y hablas están siendo fuertemente atravesados, ¿no? Por eso, porque es una experiencia verbal, absolutamente visual, en todas las posibilidades de la palabra, donde la bandera cobra una complejidad, un grado de complejidad que no imaginábamos tal vez en un primer contacto. Sí, no, y de hecho llega a límites bastante curiosos. A veces se disfarza la bandera de Chile, un capuchón negro le embutece el rostro, parece un verdugo de sus propios colores, nadie le identifica en el charco donde vive, si la han visto no la acuerdan ni siquiera como el paleto a toda asta de Vallejo. Más allá de la referencia directa y evidente a Vallejo, a mí me interesa muy especialmente lo de disfarza, porque muy fácilmente puedes llegar a pensar que es una errata. No es una errata. No es una errata. Hemos revisado mucho el libro, ¿verdad, señores? Ana Chakra y Bruno Montané, hemos revisado varias veces. Es disfarza. Disfarza, no es una errata. Entonces, eso ya te pone en una disposición directa respecto del sentido. Hay una voluntad, y repito, independiente de la referencia explícita a Vallejo, hay una cuestión acerca del sentido que es no solo del juego de palabras, que puede ser más o menos fácil, difícil, que es igual, sino respecto a qué significa estar diciendo en ese momento y cómo se está diciendo. Y que perfectamente, además, en el habla chilena, disfarza podía ser una versión oral de disfraz. Ese funcionamiento del lenguaje un poco raro. Entonces se va cruzando el disfraz con la farsa, con los propios textos de Enrique Lina acerca del disfraz y la farsa, como si fueran placas tectónicas, yo las imaginaba así, y que en su violencia, en la violencia de los choques, hacen visible también, hacen perceptible para quien lee hasta qué punto hay esa violencia ejerciendo sobre cuerpos, sobre psiques, sobre tradiciones, sobre proyectos. Y aparte también es una cosa que cabalga, se pone también a la par del proyecto, por ejemplo, de Enrique Lina. De hecho, hay una foto muy famosa en la que Lina aparece presentando el Paseo Ahumada, que hicieron además sin permiso. Aparece un megáfono enorme y está Elvira al lado de él. Que a mí me parece, más allá de la cosa como de fan del grupo de rock, hay un elemento que tiene que ver con que precisamente ese libro también es una autoedición, también es un libro que circula de una manera extraña, estaba impreso en papel periódico y demás, para tratar de capear más o menos las limitaciones que tenía evidentemente la censura de la época.
por ejemplo, en la incorporación de la lengua también va, como que cabalga un poco también con la obra de Carlos Cosiña, que es un poeta muy interesante, pero que en lugar de recurrir al lenguaje más coloquial, tiende, o al menos tendía, sobre todo en Aguas Servidas, al lenguaje más técnico. Con lo cual provoca otro tipo, o sea, tiene otro tipo de dimensiones que además son complementarias. Como si ella estuviera, por un lado está dialogando con los enormes autores, ¿no? de los 80, también está lanzando hacia el futuro y seguramente por eso en el año 2018 la poeta ultra secreta pues recibe dos grandes premios, el premio Jorge Teillier, el premio Pablo Neruda, porque hay un reconocimiento de su importancia, de su valía, mucho tiempo después de haber publicado estos libros, pero una autora que ha continuado, que está trabajando, que continúa publicando, pero que ya está dialogando, está recogiendo como alguien que es capaz de leer su tiempo y de escribir su tiempo, pero también de los tiempos venideros. ¿Cómo se hace eso? Pues la gran poesía hace eso, ¿no? No, y aparte también hay una cosa que es muy interesante ver, pues, antes mencionaba a Lin, hay todo un trabajo de Lin con la cháchara y con el exceso de retórica que se ve sobre todo en sus novelas, en su trabajo más de narrativa, digamos, que mientras en él había como una necesidad de tomar una distancia estética, la poesía es esto y mi narrativa va a ir por este lado, Elvira logra generar algún tipo de síntesis en ese sentido. Creo que en Santiago Guaria se ve sobre todo. Y además, que aparte también está el hecho, por ejemplo, un tiempo esta parte es muy... El conflicto mapuche en la zona de la Araucanía está especialmente vigente en todas las demandas. Y de hecho, el último premio nacional al que Elvira estaba nominada junto con Rosabetti Muñoz y Carmen Berenguer, que son otras poetas de la misma generación, digamos, lo ganó Licurachi Guailaf, que es un poeta mapuche. Claro que ya en estos tres libros creo que se percibe muy bien cómo lo que decías, Carlos, de que cuestiones que tienen que ver con el género, esa generación del 80, con estas enormes autoras, pero también la cuestión étnica, de clase social, de manera que ella cruza, hay esa condición interseccional y en un momento determinado la bandera de Chile es esa bandera que por una parte es teta vieja, es barriga ulcerada, así aparece en el texto, pero por otra parte es también mordaza. Carta de viaje es una carta de viaje tomando el título de Américo Vespucci, de ahí en adelante todos esos textos americanistas de quien va al lobby del viejo mundo, no llega a entrar en el viejo mundo, se queda en el lobby, se queda en las afueras, en lo que llama literalmente el retrete de la inmigración. Cuarto del exilio, retrete de la inmigración, así dice literalmente, y luego Santiago Guaria, que es la ciudad de Santiago, pero con los dos nombres, el nombre de Santiago, el nombre español, y Guaria, el mapuche, ciudad. Entonces, como si inscribiera, ¿verdad?, en el nombre de la ciudad, como mapuche, si... Mapuche, la lengua... ¿Qué significa? Ciudad, pero no capital, sino cualquier ciudad. Ella señala al principio, Santiago Guaria, ella tiene un epígrafe al principio donde dice, así como los romanos hablaron de Urbs, así como Atenas fue Astum para los griegos y Roma Urbs para los romanos, Santiago fue Guaria para los mapuches como cualquier otro poblado, no la capital, sino cualquier otro poblado, porque esa jerarquización como capital ya es posterior y ya corresponde a proyectos de la colonización española primero, pero luego del proyecto neoliberal,
porque este libro ya es del 92. Entonces ya en el propio nombre de la ciudad aparece esa condición de fractura que se hace visible a lo largo de todo el libro. Es un libro apasionante, escrito como si fuera un alfabeto. Empieza cada poema con una letra de la A a la Z, ordenadamente, y es de algún modo la revisión crítica de la ciudad letrada, ¿no? Sería una ciudad letrada, pero una ciudad letrada desestabilizada, desarticulada, porque la ciudad letrada, en su sentido clásico, no hace cabida, no da cabida ni a cuestiones relacionadas con género, ni a cuestiones, desde luego, mapuches, de la lengua mapudungun, ni tampoco en términos de clase social. Absolutamente es una ciudad que es blanca, de clase media o clase alta, que corresponde al proyecto neoliberal. ¿Qué ocurre con todo el resto de hablas? ¿Qué pasa con ellas? Aparecen ahí entre Santiago y Guaria como los dos nombres que están en fricción. Y además también tiene una cosa muy interesante, que aparece varias veces en su obra, pero Santiago Guaria se ve especialmente, que es que la mirada que intenta, la mirada ya la desplaza. No es esta cosa bodeleriana fascinada por la ciudad, no, es una, o sea, no acaba nunca de compenetrarse realmente con lo que está mirando. Sabe que su condición es necesariamente, está necesariamente desplazada. Y a mí eso me parece especialmente valioso a la hora de pensar también cuáles son los, o sea, cómo medir el alcance o cómo pensar el alcance de la ciudad narrada desde ese lugar. Que tampoco, o sea, que no solo nos algo, sino que tampoco disfruta con esa estancia. No es el caso de Lin, de los poemas de paso, que va a sus anchas, como si nada pudiese realmente tocarlo, al menos en el momento en el que es el observador y esta cosa que llamaba el poesía situada y demás. En el caso de Elvira siempre hay un desplazamiento y también una voluntad de no caer en la romantización posible de esta especie de flanería. Sí, no es el flaner que va paseando, y no hay esa parte estetizante, como decías, Carlos, totalmente de acuerdo contigo, sino que hay la mirada de quien no termina de pertenecer, porque ese lugar no hace espacio para, porque no hay posibilidad de reconocerse. Es quien habla desde la alcantarilla, el subterráneo. Hay muchas veces la mirada de la poeta está, sobre todo en Santiago Guaria, como quien mira desde abajo, ¿no? Estuviera asomándose, igual que en Carta de Viaje es quien llega al lobby del viejo mundo, pero no puede pasar de ahí, se queda en las afueras, o quien va en el barco de carga y va en la bodega. Ese lugar de quien no tiene, o difícilmente es muy consciente de que sus palabras no ocupan ese espacio de la autoritas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con la ciudad de Santiago y con sus tradiciones? Por ejemplo, ella dialoga de modo interesantísimo con la araucana. Ella participó de un proyecto titulado Pseudo-Araucana, del proyecto de revisitar la araucana cuando el año 2010, cuando los bicentenarios. ¿Qué pasa con los textos fundacionales si se miran desde ese lugar, desde esos lugares que son desplazados? Sí. Y aparte también es esta cuestión como del cosmopolitismo negado. Estaba el artefacto de Nicanor Parra, que los 4 grandes poetas chilenos son 3, Alonso del Silla y Rubén Darío. Ahí hay una voluntad como decir, bueno, nosotros también tenemos, si no acceso a la tradición, también podemos fundar una tradición. En cambio, en el caso de Elvira ni siquiera hay esa cosa como de ponerse en el centro, un poco lo que decís, es como de hablar en voz baja y con una tensión que hace que un libro como este, como decía antes, leído ahora aquí sin mayores referencias, no ha perdido ni un ápice de potencia.
Y esa paradoja, ¿no? La de haber fundado una especie, o sea, haber evitado la idea de fundación, haber puesto en cuestión la idea de fundación, ya para empezar, ¿no? Desde su cuestión, desde la etimología. Ella trabaja mucho eso, como son las palabras, parte de ese espacio con el que está trabajando. Las etimologías son revisitadas, son repensadas, son puestas en duda y está todo ese planteamiento casi paradójico de ser una poeta deliberadamente menor, el gesto deliberado de lo menor en el contexto de un país de poetas. Eso sería Chile, ¿verdad? País de poetas. Entonces empezamos a nombrar Huidobro, decimos el primer Nobel con Gabriela Mistral, el segundo Nobel con Pablo Neruda, ¿no? Somos muy conscientes de esa tradición mayor. ¿Y qué ocurre entonces con una voz tan potente que no desea ese espacio del autor, sino que lo pone en cuestión en términos de lenguaje? Sí, de hecho incluso hay una categoría que usa Josefina Luz, lo de las estrategias del débil. Es muy curioso, pues es una serie de estrategias, es un poco la estrategia queer, ¿no? Esta de hacerse cargo del insulto deliberado y que establece una cuestión de jerarquía y usarlo a favor. Elvira ni siquiera toca eso, llega a esos niveles, ¿no? No es que establezca una estrategia para ponerse en un determinado lugar, sino parece más bien al contrario, como que establece una estrategia para poder seguir quedándose fuera. No como una cosa tampoco estetizante, sino como directamente para poder seguir mirando como con cierta libertad. Y es la libertad de... A muchos es un poco cursi, pero es la libertad de poder seguir diciendo cosas en tiempo real, entre comillas, que sigan manteniendo cosas en fin. Nos emocionamos. Bueno, son 3 libros increíbles porque de verdad que ponen en cuestión su tiempo, ponen en cuestión nuestro tiempo con seguridad. Lo que ha pasado en Chile también, ¿no? Leído con enorme actualidad porque ahí la poesía juega un papel relevante y esas tensiones. Hubo un momento al escribir el prólogo que me pregunté si Santiago Guaria no tenía sus 2 nombres porque también a ella se la vincula la generación NN, nomen naxio, no nombrado, sin nombre, como si hubiera la conciencia de que en el nombre, en tener o no nombre, cuánto se debe al padre, cuánto a la madre. Mi madre que la parió, hay un momento habla de la bandera, mi madre que la parió, pero el libro está hablando de la madre que la parió, pero Carta de Viaje y Santiago Guaria también están hablando del padre que la parió. ¿Quién es el padre? Como si en Carta de Viaje ella saliera de viaje a buscar al padre, pareciera al comienzo de Comala, he venido aquí a buscar a mi padre, como si fuera el comienzo de la literatura occidental, vengo a buscar a mi padre, ¿no? Igual en Santiago Guaria, vengo a buscar a mi padre. ¿Quiénes me han dado el nombre que tengo? ¿Cuál es el nombre que tengo? Entonces ese peso extraordinario que se juega ahí en términos de lenguaje que no siempre percibimos, me parece, con tanta intensidad como ocurre con ella. Sí, yo creo que lo que pasa es que un poco lo comentábamos, hay una serie de marcas, hablar a estas alturas de constelación es un poco complicado, pero son toda una serie de marcas de sentido que abren las imágenes sobre las que puedo trabajar. Entonces, en ese sentido, queda un tipo de poesía, me parece, que tiene un carácter reflexivo muy particular, porque no es solo que se refiere al hecho poético en sí mismo, no es tanto reflexividad alegre, estoy hablando de esto, me doy cuenta que estoy hablando de esto, por lo tanto. No, es un tipo de reflexividad que tiene que ver con una cuestión muchísimo más del orden de la intimidad, pero de una intimidad tal que no
que no está, o sea, que no está... que está abierta, precisamente por el hecho de ser tan inusual, el extremo de esta cosa, es como que hay todo un trabajo en ese sentido, me parece especialmente valioso y que, insisto, como que sigue diciendo cosas. Sí, no se agota, o sea, todo lo que podamos contar no agota en absoluto la experiencia de lectura, porque la experiencia de lectura desborda con mucho los márgenes de una nota a pie, de lo que fuera una referencia de una fecha, de un lugar, incluso con seguridad que esas experiencias de lectura son personales y absolutamente poderosas, ¿no? Hay un momento en Carta de viaje, esa carta que alguien, que ella, un yo femenino, dirige a un ustedes o a un tú, contando el viaje hasta el lobby del viejo mundo para buscar al padre, al hermano ausente, como el Chile que queda fuera del Chile geográfico, ¿no? Ese Chile del exilio, ese Chile de la emigración, del retrete de la emigración, ¿no? Y hay un momento que dice: yo, Erma, Uchepa, India, Sudamericana. Y al leerlo, Erma, ese busto sin brazos, a imitación, bueno, en homenaje al dios Hermes, pero hay un momento de lectura que de pronto sientes, o al menos esa fue mi experiencia personal, que la palabra Erma es la forma amputada de la palabra hermano. Porque Uchepa es quien no tiene piernas, y aparece una y otra vez en el libro la imagen de alguien que viaja, pero es alguien mutilado, es alguien que va sobre sus ruedas, sin piernas y sin brazos, que va haciendo un esfuerzo extraordinario, porque es esa voz mutilada, la de la India sudamericana, yo, Erma, Uchepa, India sudamericana. Entonces, esa voz, que es la voz mutilada, es una voz a la que le faltan partes. Hay zonas que no escuchamos, o sea, sentimos que hay zonas de audibilidad que no logramos llegar, ¿verdad? Y como si Erma, de pronto, yo leí y dije: Erma tiene que ser la forma amputada de hermano. Pues a lo mejor sí o no importa. En todo caso, o sea, es el poema el que hace que eso desarrolle todas esas constelaciones que decías, que no se cierran, que se abren como experiencias poderosas de lectura, en la lectura. Sí, de hecho, hay una cosa muy interesante y muy divertida, que por mucho que la pongas en todas las genealogías que te dé la gana, más o menos acertadas, más o menos plausibles o no, sigue apareciendo, o sea, sigue consiguiendo que, como decías, que la experiencia de lectura sea, no voy a decir pura, pero sea de una intensidad bastante mayor al hecho mismo de saber, no viene de aquí, o puedes establecer las cadenas de sentido que puede tener una genealogía. ¿Tenéis a lo mejor alguna pregunta, alguna cuestión? Es que creo que podríamos estar mucho más tiempo. Yo no sé si nos habéis perdido el entusiasmo, pero a lo mejor hay agradecer preguntas. directamente a Elvira, eso me lo dije antes, pero realmente creo que todos aquí tenemos mucho que agradecer a Elvira por ese libro, ¿no? Y bueno, sus apreciaciones personal, la alegría que le dio cuando le dijimos que queríamos dedicar su libro, ¿no? Pero más allá de eso, por haber escrito esto, gracias Elvira por haber escrito esto, ¿no? Por habernos confiado a Ediciones Sin Fin poder llevarlo a cabo, ¿no? Pero sobre todo a eso, gracias por haberlo escrito. Estos son, digamos, las definiciones de la tecnología del territorio, ¿no? Pero hay otros libros de vida que dan cuenta de una inmensidad que realmente... Porque después está Contra Guardia, ¿no? Y está
Claro, cuadernos de deporte. Pero aquí a mí me hubiera gustado, lo que pasa es que bueno, ya se está publicando en Chile, que es Contraguardia, ¿no? Sí. Que es la réplica, digamos, es la otra parte de Santiago Guarecuya. Bueno, quizás en una próxima edición ampliada le añadimos el Contraguardia. Sí, y ya a continuar. En este caso en concreto es evidente qué quiere hacer, pero también hay que pensar, por ejemplo, ese libro en concreto aparece en un momento en el que se hacía un falso, porque si me terminas muy rápido, un falso juicio de Nuremberg a los encargos, a la gente de la CNI, los torturadores. Entonces sí que tiene ese trabajo con esa conciencia. No sé si preguntas. Agrega, la resistencia hizo agua y navega en el salvavidas. Disidencia. La izquierda misma se corrió por la tangente. La vanguardia y la transvanguardia no han regresado de París. La escena avanzada ha sido vista en el Mall La Florida. Los teóricos de la marginalidad están en la nomenclatura y los tardíos de siempre vienen llegando con sus tiros de última hora. Se me recomienda no ir a la saga y visitar a la familia, conocer y reconocer un mundo que progresa día a día. Me aseguran que si me integro y firmo la tranquilidad, no tendré problemas a la derecha de Dios. Mis armas son mi vida. Muchas gracias a todos y todas por haber venido. Gracias María Ángeles, gracias Carlos, gracias Elvira, por todas las partes.